¿Qué significa que haya un reino en el cual Jesucristo se levanta y muestra al mundo entero que Él tiene un reino y que Él es el rey? Significaría la transformación, la esperanza para una sociedad que se daña, para unos corazones que están perdidos, porque el reino que venía a traerse el Señor Jesús era un reino espiritual. ¿Qué cosas hizo Jesús? Es nuestro tema de hoy, apúntelo. ¿Qué cosas hizo Jesús? Y esta frase nos va a ayudar a ir a través de toda la enseñanza. Jesús anunció el reino de Dios y lo hizo realidad entre nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús, hizo realidad el reino. En su reino hay esperanza para quienes sufren y verdad para un mundo confundido por la mentira. Yo he oído muchas cosas sobre Jesús a lo largo de mi vida, en iglesias, fuera de iglesias, en libros escritos por autores cristianos y en libros escritos por personas pues, que no comparten la fe. He oído muchas cosas acerca de Jesús, unas asombrosas y otras muy absurdas. Yo creo que el mayor desafío que hoy usted y yo tenemos acerca de Jesús es qué hacer con toda esa información que recibimos de Jesús. Es más, saber de dónde recibimos la información que viene diciéndonos o explicándonos quién es Jesús. ¿Cómo podemos evitar caer en la desinformación? ¿Cómo podemos usar bien la información que tenemos? Cuando escucho a Fer explicarme o ayudarme a entender un poquito más, ilustrándome, ¿qué significa que Jesús haya venido como un rey o por qué Jesús hablaba de un reino? Es más, piense en la pregunta de hoy, ¿qué cosas hizo Jesús? Porque cuando usted se decida a leer la Biblia, no es como si no lo hubiera hecho ya, yo lo digo es así en buena onda, cuando usted se decida a leer la Biblia o cuando usted se decide a hacerlo, usted empieza a ver que Jesús hablaba unas cosas, o sea, él tenía un discurso, lo que Jesús predicaba, lo que él enseñaba como maestro, como profeta, pero también había lo que él hacía, o sea, las cosas que él cuando se acercaba a las personas sucedían. Y hemos escuchado estas historias milagrosas de Jesús sanando al que no podía ver, al que no podía caminar, al que era leproso. Así que como cristiano, y si usted aún no es o no puede identificarse como un cristiano, porque usted está explorando la fe hasta ahora, pues quiero decirle esto, como cristiano o como no cristiano, saber lo que Jesús hizo y qué razones tuvo para hacerlo debería ser una prioridad si usted quiere tomar en serio la fe, porque de nada le serviría llenarse de información falsa o tener mucha información que no supiera cómo aplicar. ¿De qué le va a servir a usted mañana saber que Jesús es rey? O sea, ¿y qué hago? O sea, igual tengo que madrugar a trabajar, ¿no? O sea, igual sigo teniendo aquí a este vecino insomnia. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo influye el hecho de que Jesús sea rey? Así que vamos a enfatizar dos cosas que Jesús hizo como hombre de milagros y como maestro que enseñaba la verdad o que revelaba algo acerca de Dios. Y esas dos cosas que Jesús hizo, pues tiene que ver con ese reino que usted puede vivir todos los días de su vida si usted decide creer en él y que van a afectar cómo se relaciona con sus vecinos, con su familia, en su trabajo, en las decisiones que toma. O sea, todo está conectado. Así que voy a ir con la primera, que es una de las que yo creo que en la que más pensamos o más vivimos e incluso más escuchamos hoy en día. Y quiero ir a ese punto, es el punto número 1 y es: el reino de Dios trae esperanza a los que sufren. Me gustaría, si usted pudiera decirlo conmigo, ¿el reino de Dios trae qué? Esperanza a los que sufren. Mira esta afirmación: Jesús reveló el reino de Dios acercándose a quienes el mundo ignoraba. Cuando usted mira las historias, ¿a quiénes se acercaba Jesús? A los que el mundo en su momento, en su cultura, eran ignorados y rechazados. Él se acercó a los rechazados, a los heridos y a los que sufrían. Él llevaba consuelo, dignidad y ¿qué más? Restauración. ¿Qué hizo Jesús? Él trajo esperanza a los que habían perdido la esperanza por causa del dolor. Jesús hacía milagros, él sanaba. La pregunta no era cuántos milagros hizo y obsesionarnos con la idea de encontrar todo tipo de ideas raras de cómo Jesús hacía un milagro. Más bien la pregunta importante es: ¿por qué Jesús sanaba
a las personas que estaban enfermas. ¿Qué significaba esto? Tenga esto en mente. En el tiempo de Jesús, en la cultura en la que Jesús estaba y en la que él se movía, la enfermedad era vista como un castigo de Dios. Hoy en día usted va a escuchar a algunas personas que también piensan lo mismo, pero en ese momento la enfermedad generaba dos cosas en quien estaba enfermo: un ciego. A ver, acuérdese de algún enfermo de alguna historia bíblica. ¿Quiénes eran? El leproso. Uno tiene ahí en mente la lista del ciego, el leproso y el mudo, sí, habló el de las muletas y se cayó el mudo. Ahí está, el de las enfermedades. ¿Qué significaba las enfermedades? Primero, significaba un dolor profundo en el enfermo. Había un hombre que había estado lisiado por más de no sé cuántos años, había una mujer que había tenido flujo de sangre por no sé cuántos años, había un ciego que había sido ciego toda su vida. ¿Qué significaba estar enfermo? ¿Qué significa para usted estar enfermo? ¿Qué significa para usted hoy tener un dolor y una herida incapacitante, algo que no le permite hacer algo con normalidad? ¿Qué significa? Dolor, ya sea físico, emocional, mental. Si usted tiene una herida incapacitante, si usted tiene una enfermedad, eso genera dolor. Así que eso es lo primero que esas personas tenían. Pero a eso usted tenía que sumarle el estigma de estar enfermo, porque eran vistos como personas rechazadas por Dios. Un enfermo, cuando la gente lo veía, decían: él debió haber hecho algo y por eso Dios lo castigó. Así que, ¿qué había en el corazón del enfermo? Aparte del dolor diario de no poder caminar, de no poder ver, de no poder hablar, de no tener recursos porque los enfermos no podían trabajar, entonces vivían en la pobreza. Entonces, aparte de estar enfermo y de tener el dolor, esta persona llevaba en su corazón una idea: Dios me rechazó, Dios no me tiene en cuenta, Dios se olvidó de mí, no soy digno de Dios. Y esto es una herida más profunda que la herida física, y se va a dar cuenta en un momento por qué. Ahora, hay una idea equivocada que nace de esto. Muchos dicen: Jesús se acercó a los enfermos. Eso quiere decir que hoy en día la voluntad de Dios y lo que va a pasar es que todos los enfermos van a ser sanos. Y si una persona no se sana es porque no ha creído en Dios o porque no ha tenido suficiente fe. Y esto es una idea, primero, peligrosa, porque genera una expectativa equivocada, pero segundo, es una idea falsa. ¿Cuál es la idea falsa? Pensar que la Biblia promete cosas que no ha prometido. El hecho de que Jesús sanó a las personas con las que él se encontró no asegura que hoy podamos tener un movimiento de personas que piensen que Jesús está obligado a sanar a todo el mundo porque de esa manera es como él actuaba antes. No, eso es una idea equivocada. Era importante poner el contexto para que usted pudiera entender por qué. Porque el problema de la enfermedad no es solo el dolor que provoca en mi vida, ese Dios lo trata y en muchas ocasiones lo sana, pero usted y yo conocemos historias de personas que nunca han sanado de una enfermedad física creyendo mucho en Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que Dios les falló? ¿Que ellos no tuvieron fe? No, que la Biblia no promete que todo enfermo va a ser sano, porque hay algo más profundo que la enfermedad física y es el dolor profundo que genera la herida al pensar que Dios me ha rechazado o que Dios no está conmigo a causa de mi enfermedad o de mi herida. Y cuando Jesús, el hombre de milagros, se acercaba a los enfermos, ¿sabe qué traía él aparte de esa sanidad? Traía esperanza, porque lo que él estaba diciendo es: Dios te ve, Dios te ama, y a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu dolor, Dios no se ha olvidado de ti. No pienses que por tu dolor, por tu herida o por lo que te ha pasado, Dios no te tiene un favor. O sea, Dios no quiere darte la gracia que Él tiene para ti. Esa es la idea más profunda de la sanidad. Porque finalmente, quienes tienen una enfermedad y son sanos, en algún momento van a volver a enfermar. Lázaro fue resucitado, pero en algún momento volvió a morir. Porque el punto físico no es el punto final que Dios quiere tratar, porque a veces nos obsesionamos con el milagro externo, pero no pensamos en el milagro más profundo, que es el milagro eterno, y es que tu corazón pueda conectar con Dios y decir: encontré a Dios y nunca más voy a volver a sentirme solo o abandonado o rechazado, porque ahora sé que Dios me ama
Ese es el milagro más profundo. Quiero leerte este texto que está en Mateo capítulo 9, para que tú entiendas por qué lo que Jesús hacía al sanar era traer esperanza. El hombre de milagros no simplemente venía a solucionar un problema físico. Él con cada milagro venía a manifestar que el reino de Dios amaba a las personas, que el reino de Dios quería reconciliar a las personas, que Dios no quería rechazar al mundo, sino que venía a salvarlo. En Mateo capítulo 9, versículo 35, dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia del reino. Dice, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Versículo 36, y cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos él les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. ¿Sí? Faltan manos en kids. Echando vaina, ¿no? Versículo 38. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a su campo. Mire, es claro que la Biblia nos muestra un panorama. En este mundo hay dolor, y ese dolor no va a desaparecer mientras estemos en este mundo, así nos encontremos con Jesús. Esa es parte de la verdad. Cuando Jesús vio a las personas, tuvo compasión de ellas porque las vio con dolor. Pero ¿cuál era el dolor profundo que Jesús sentía por ellas? ¿Solo que estaban enfermas? No, que estaban como ovejas sin pastor. Porque en el reino de Dios, el amor de Dios, el mayor objetivo de Dios no es simplemente llenar el estómago, es sanar el corazón, o sea, es proveer esperanza. Hay algo muy peligroso en vivir el dolor de este mundo sin tener a Dios en nuestra vida. ¿Sabe qué es lo peligroso de experimentar el dolor que todos vamos a experimentar? Todos aquí nos vamos a enfermar, todos aquí vamos a experimentar algún tipo de dolencia y debilidad. En algunos casos vamos a ver a Dios obrando y saliendo adelante, pero en otros no. Y eso no va a ser señal de que Dios se olvidó de mí. Más bien, usted tiene que entender qué es lo que Dios quiere hacer, que Él promete hacer algo en su vida, pero todos aquí vamos a experimentar la muerte de un ser querido, vamos a experimentar el dolor y la herida emocional, mental, de alguna manera, todos. Y si experimentamos dolor y el reino de Jesús no está presente, ahí es donde hay un grave problema, porque piense en esto, cualquier herida que usted se haga en un ambiente tóxico es seguridad de que esa herida se va a infectar y como resultado una infección puede traer la muerte. O sea, el dolor que experimentamos por las heridas en un ambiente tóxico trae como consecuencia la muerte. Si usted está triste por algo que perdió, si hay una persona en su vida que está sufriendo, si usted mismo está sufriendo la pérdida de algo y no logra sanar, limpiar la herida correctamente, esa herida se va a infectar. Y usted va a pasar no solo de sentirse triste porque perdió a alguien, sino desesperanzado porque ya nunca más su vida va a ser igual, y eso va a seguir aumentando y aumentando hasta que usted un día diga: ya no quiero vivir, la vida no tiene sentido, esto no tiene esperanza porque ya perdí lo que yo tenía antes. El dolor en un ambiente tóxico enferma y mata, y eso es lo que sucede cuando en las heridas de mi vida Dios no está presente. Entonces paso a lo segundo. ¿Qué pasa cuando Dios está presente en mis heridas? Cuando el hombre que hace milagros viene a nuestra vida a traer esperanza, usted tiene que recordar, el reino de Dios trae sanidad. ¿Pero cuál es la sanidad? La esperanza del alma abandonada. Que usted sepa que Jesús sí piensa en usted, que Jesús sí lo ama a pesar de su dolor. Hay muchos ejemplos en la palabra de hombres que siendo fieles a Dios murieron y alguien diría: ¿por qué Dios no los sanó? Porque ya les había dado lo más importante, la salvación de su alma, ya les había dado su compañía. Cuando Pablo dice en Corintios que ora a Dios, sáname, dice, Pablo escribe, dice, y he orado al Señor que quite esto de mi vida. Algunos asumen que era una enfermedad en los ojos, otros de las piernas, pero era un dolor intenso. Y Jesús dice, y Pablo dice, y yo oré y Dios me contestó: bástate mi gracia. O sea,
mi amor es todo lo que necesitas. El hombre de milagros, cuando se acerca al enfermo, lo primero que quiere decirle es: el reino está contigo. Dios no te ha olvidado a pesar de tu dolor, porque no solo es nuestro cuerpo, es nuestra alma y nuestro espíritu. En el reino de Jesús siempre vamos a encontrar consuelo. Y si usted le abre las puertas de su vida al reino de Jesús, a pesar del dolor que tenga, en algunas ocasiones usted va a ver que el dolor o que la herida va a sanar de un momento para otro, o sea, va a sanar, ese duelo va a sanar, o esa enfermedad física puede sanar, pero y si no sana, que también ocurre, la esperanza no va a desaparecer. La esperanza va a permanecer porque el hombre de milagros, o sea, Jesús, está con usted. No hay dolor tan profundo en la vida cristiana que pueda destruirlo cuando Jesús está presente. No hay dolor tan profundo que pueda destruirlo, porque el reino de Jesús provee todo lo necesario para sostenerlo a usted en medio del dolor. Porque nos va a doler perder a alguien, porque nos va a doler una enfermedad física, pero si Jesús en su reino, si yo estoy en el reino de Él, voy a poder ser sostenido. Así que tal vez lo que le hace falta no es ese milagro físico, sino lo que usted necesita experimentar es ese milagro interno, sabiendo que Dios lo ama, que Dios está con usted. Mire, la sanidad física no es la máxima expresión del amor de Dios. Si usted relaciona la sanidad, o sea, el que la circunstancia cambie, con una evidencia de amor, como si eso fuera la máxima expresión de amor, usted se va a frustrar, usted va a pensar que Dios no lo quiere, usted va a pensar que Dios se olvidó de usted, o usted va a creer que tiene que tener más fe, pagar más penitencias, buscar algún tipo de elegido, pagarle a ese elegido para recibir ese milagro. No es de esa manera, porque el reino de Dios no se recibe pagando cuotas, no es así, es recibiendo, creyendo que Jesús es suficiente. La máxima expresión del amor de Dios es que Jesús promete estar con usted pase lo que pase, que Él va a ser su pastor en valles de sombra de muerte, en lo que usted esté enfrentando, Él va a sostenerlo. Y esta promesa me encanta, que Él le va a proveer cada día lo necesario para soportar mientras pasa ese momento. Y si ese momento no pasa en esta vida, va a pasar en la otra, porque vamos a tener un lugar con Él donde no va a haber ni llanto, ni tristeza, ni enfermedad. Pero mientras tanto, podemos cuidar nuestros cuerpos, podemos cuidar nuestra mente, pero cuando en algún momento de nuestra vida enfrentemos el dolor, vamos a saber que contamos con el reino de Dios que trae esperanza y nos dice: yo estoy contigo, yo te proveo, y pueden pasar cosas milagrosas, ya sea internamente o externamente, pero tú confías en Jesús. Él, ¿qué hizo? Hizo milagros porque Él traía esperanza, Él no se olvidaba de los que sufrían. Y lo segundo que Jesús hizo, y aquí vamos con Fer, es que Él trajo, ¿qué trajo? Bueno, Jesús. el reino de Dios trae verdad en un mundo de mentira. Y es que qué peligroso es esta distorsión de la realidad. Esta frase nos hace pensar en la verdad de lo que es Jesús. Jesús hizo visible el reino de Dios por medio de la verdad. Y esto es porque las palabras de Jesucristo siempre estaban relacionadas con esto: yo soy el camino, yo soy la verdad. En un mundo confundido por el pecado, enseñó cómo volver a relacionarnos correctamente con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. El Señor Jesucristo mostró algo en relación a la verdad, porque entonces Él empezó a decir: yo soy la verdad, y se mostró a sí mismo como la verdad, y dijo: y mis palabras son la verdad. Así que a través de las palabras de ese nuevo reino que el Señor venía a traer, nosotros podríamos descubrir cómo observar la realidad. Y es que hay un versículo que me gustaría que lo leyéramos, donde Jesús dice esa frase famosa de: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. El versículo 31 dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Habían escuchado esa frase antes? Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué estaba hablando? ¿Libres de qué? Y es que aquí hay unos conceptos como conocer la verdad, Él era la verdad, pero ¿libre de qué? Él está hablando del pecado y dice en versículos adelante: porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así que aquí es planteado el pecado como algo que me esclaviza. Hace poco vi una película de una chica que la amarraron con cadenas,
¿sí? Y la arrastraban por todos lados porque la obligaban como a un esclavo a hacer lo que la otra persona quería y la tiraban y yo me imaginaba y veía las cadenas y es tremendo porque el Señor Jesucristo dice, no que el pecado sea mi libertad, sino que el pecado es lo que me esclaviza, porque termino siendo esclavo del pecado. Así que imagínese el pecado como algo que te tiene amarrado y te obliga a hacer cosas que tú no quieres. Pero luego viene el Señor Jesucristo y dice, y conocerán la verdad, y entonces podrán ser libres. Y aquí entra otro concepto, que es la mentira. Porque la mentira hace que nosotros nos mantengamos esclavos al pecado. ¿Y cómo? ¿Cómo es que la mentira nos mantiene esclavos al pecado? Pues distorsionando la manera en que nosotros vemos a Dios, distorsionando la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos y en que vemos a nuestro prójimo. El pecado hace algo, por ejemplo en Efesios dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. El pecado hace algo en nuestro entendimiento. Y no es que, bajemos nuestro nivel de IQ, no es que no podamos estudiar matemáticas, sino que la comprensión de Dios no es clara, está distorsionada. La comprensión de quién soy, mi identidad, no es clara, está distorsionada. Y la comprensión de mi prójimo. ¿Cómo distorsiona esto? Por ejemplo, lo que hablaba Ricardo. Hay un versículo en el Antiguo Testamento donde el pueblo decía lo siguiente, el Señor me ha abandonado. Y entonces Dios contesta, ¿olvidaría una madre a su bebé recién nacido? Dice, y aún si lo olvidara, yo no te olvidaré. Dios está planteando una respuesta con la verdad, pero tal vez la mentira sería, Dios me ha abandonado. Distorsiona la imagen de Dios porque empiezo a ver un Dios lejano y de esta manera yo lo veo como cruel, como que no me puedo acercar. Distorsionar la imagen de Dios es grave, entonces yo no podría realmente llegar a Él y conocerlo como es Él. O tal vez haría todo lo contrario, que es hacer que yo sienta o piense que todas las bondades de Dios y su misericordia son una justificación para hacer lo malo. Y esto es lo que plantea la carta de Romanos. Porque cuando nosotros pecamos, hacemos algo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere. Y al ver que no hay castigo de Dios, el pecado distorsiona nuestra imagen de Dios. Y tal vez dirá, entonces Dios lo permite. Lo que queremos hacer es un Dios a nuestra medida y eso lo hace el pecado en nuestras vidas. Por eso el pecado es una mentira que condena porque me hace pensar que el pecado no está mal delante de Dios y que Dios tolera todas las cosas. Pero no es así, Dios es justo, pero también Dios es misericordioso y por eso Él extiende su bondad. Pero tener distorsionada la imagen de Dios me hace no poder recibir lo que Él tiene para mí. Es grave lo que hace el pecado y la mentira. Pero conoceréis la verdad y esa verdad los hará libres. Distorsiona nuestra imagen de nosotros mismos. Por ejemplo, la Biblia en Timoteo dice que el hombre se volverá amador de sí mismo. Y es lo que nosotros vemos que la mentira hace en nuestra vida. Nos pone a nosotros como el centro de nuestra vida. Entonces nuestros planes y nuestros proyectos es lo primero. Nuestras prioridades tienen que ver con el dinero o con lo que nosotros queremos, con nuestros deseos. Pero nuestra vida se vuelve el centro de todas las cosas y me convierto yo en Dios. Eso es una distorsión de cómo me observo. Tal vez me siento mejor o más que los demás por lo que tengo o inclusive por lo que todavía no tengo pero voy a obtener. Y es que usted no sabe quién soy yo o no sabe en quién me voy a convertir. Orgullo que produce la mentira, pero hoy Dios nos muestra que el pecado hace eso en nosotros para que nosotros nos pongamos en ese lugar. Pero Dios dice, no, ese no es. Esa no es la manera en cómo tú debes verte, tampoco la contraria, yo no valgo nada. Pero la Biblia nos muestra que el hombre tiene dignidad y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Conocer la verdad podría hacerme libre, restaurarme. Produce una distorsión también de mi prójimo, ¿no? Cuando Santiago habla acerca de que llegan algunas personas entonces bien vestidas, con ropas muy costosas, con muchísimos accesorios muy finos, y la gente los trata mejor porque se visten así. Dice, eso no está bien. Y es lo que el pecado hace en nuestras vidas. Entonces exaltamos a ciertas personas, a los cantantes, a los deportistas, a alguien dentro de mi familia, a algún empresario, a algún orador muy famoso, y entonces los ponemos en lugares donde no deberían estar porque es la manera en cómo el pecado distorsiona cómo debo ver a mi prójimo. Entonces lo valoro por lo que recibo de él o por el favor que en algún momento podría darme.
pero no lo valoro por lo que Dios dice que lo valore, o me lo menosprecio, que podría ser también una distracción. Lo menosprecio porque Él ha hecho esto y esto y esto de manera mal, y lo distorsiono. Pero notan como Dios también dice, amen a sus enemigos. Y no está diciendo que nosotros debemos justificar el mal. Lo que me está dando es la imagen correcta de cómo yo debo relacionarme con Dios, conmigo mismo y con el prójimo. Y con el prójimo. Porque la verdad me haría libre y por qué sería tan chévere ser libre. ¿Qué es la recompensa de conocer la verdad? En relación con Dios, si no llegara a conocer al Dios verdadero, pues no conocería cómo resolver el problema del pecado. Porque la verdad me hace libre. ¿De qué? Del pecado. Hay un problema en nosotros. Pero conocer al Dios verdadero hoy nos podría liberarnos del pecado y de la muerte. Podríamos tener salvación. Conocer realmente cómo Dios nos ve, ¿qué resolvería? Pues problemas en nuestras emociones. Ese problema interno que tenemos por la opinión de los demás. Veríamos la opinión de los demás en la medida correcta y no como lo que yo necesito para que me dé identidad. No construiría mi identidad a lo que yo quisiera. Es que yo me observo así. Es que yo quiero ser esto. Yo me convierto en lo que yo quiero. Qué bueno ir al Creador y encontrar en el Creador la definición correcta de quién soy yo. Si es el Creador y es el verdadero, restauraría mi vida porque le daría sentido y significado. Yo sabría quién soy y cuánto valgo. Y no buscaría el valor en la persona que yo amo, que me diga cuánto me ama. No lo buscaría en redes sociales para que otras personas me digan, ay, es que tú te ves así y tú vales tanto. No, lo buscaría en Dios y encontraría una restauración en mi alma, pero más también en relación al prójimo, porque no me aislaría. No me volvería esa persona que me he vuelto sin darme cuenta por causa de la mentira, que busca siempre estar lejos de la gente, que dice siempre, ojalá yo tuviera una casa en una isla donde yo no me encontrara con nadie. Y lo digo porque en algún momento yo lo dije, pero no es la voluntad de Dios, porque yo debo restaurar la manera en cómo yo observo a los demás para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Qué útil y esperanzador es conocer la verdad. Los que pertenecen a Dios escuchan esas palabras, por eso el versículo 47 dice lo siguiente: los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Ciertamente hay quien rechaza la verdad, pero cuando yo voy en búsqueda de esta libertad es cuando yo conozco a Dios. Yo debo decidir amar y conocer la verdad. Ahora, después de esto, creo que tiene más sentido nuestro identifica. Me gustaría que nos quedáramos con esa frase con la que arrancamos. Jesús hizo visible el reino de Dios por medio de la verdad. En un mundo confundido por el pecado, enseñó cómo volver a relacionarnos correctamente con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Y cuando se pregunte quién es Jesús, o bueno, qué cosas hizo Jesús, puede, recordando una predicación como hoy, decir, Jesús hizo milagros, Él fue un hombre de milagros. Jesús fue un hombre de revelación, fue un gran profeta y un gran maestro. No lo define únicamente eso, pero lo que Él hizo, lo hizo por una razón, porque Él estaba, mediante su compasión y su revelación, nos estaba mostrando que en el reino de Dios el amor y la verdad es lo que revelan a Dios. ¿Cómo hemos querido nosotros percibir la vida espiritual? ¿Cómo juzgamos que un lugar es espiritual o no? Algunas personas tal vez tienen esta frase, dicen, yo llegué a este lugar y yo sentí que había como algo especial. Y eso es bonito. Tal vez me vio a mí o le dieron café o hacían el chiste, ¿no? Eso es mi esposa, solo la que dice eso. Pero tal vez usted puede sentir muchas cosas. No sentí tanto a Dios acá. Sentí a Dios mucho acá. ¿Cómo lo sientes? ¿Sabe cómo lo manifestaba Jesús? A través del amor, trayendo esperanza, diciéndoles Dios no te ha rechazado, o sea, Dios realmente está contigo, y trayendo la revelación de cómo de verdad podemos acercarnos al Padre, vernos a nosotros y ver a nuestro prójimo. ¿Qué cosas hizo Jesús? Y quiero que tenga esta frase de manera final, que la recuerde. ¿Qué cosas hizo Jesús? Jesús mostró que el reino de Dios se revela a través del amor y la verdad.
si usted es una persona que se ha dejado deslumbrar por otras cosas, no, es que como Dios ha bendecido eso, y tal vez está viendo lo externo, pero lo que Jesús quiere que veas es que allí haya amor y allí esté la verdad, porque eso revela una familia espiritual, eso revela una persona espiritual y eso revela una iglesia espiritual, porque es lo que el reino de Dios establece. Dice, recibir ese reino es tener a Cristo en nosotros, es caminar en la voluntad de Dios y es crecer cada día en el valor que le damos a Jesús. ¿Cómo recibes el reino de Dios? Porque es una frase que me voy a ir a comer mute ahorita y ya, ¿y qué pasó? No, pues me hablaron del reino. Pero ¿cómo recibes el reino de Dios? ¿Cómo vives en ese reino? ¿Cómo experimentas el amor de Dios que te sostiene y la verdad que te libera? O sea, ¿cómo llevas esto a la práctica hoy y mañana? ¿Cómo? Quiero leerte lo que Jesús dijo acerca del reino, que tal vez te dé la idea para que puedas salir de este domingo diciendo, yo quiero y puedo y ya sé cómo hacer parte de ese reino. En Mateo capítulo 13, 44, Jesús, mire, si no lo sabía, el reino de Dios es el tema del que Jesús más habla en los evangelios. O sea, no sé si usted lo sabía, mi sobrina, diga el dato curioso, ya se me ocurrió un dato curioso. El tema del que Jesús más habla en el Nuevo Testamento, o sea, lo que más habla Jesús. Si a usted le importa Jesús, ¿qué era lo que Jesús más hablaba? Hablaba del reino de Dios, o sea, el reino de los cielos. Entonces él explica todo y aquí explica cómo llego yo a ser parte de ese reino, qué debe pasar dentro de mí. Mateo 13:44 dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. Imagínense la escena, está ahí. No se salió, tal vez estabas elevando cometas, iba caminando, no sé qué pasó, pero él va pasando por un campo y descubre que ahí, en ese campo hay un tesoro. Y en medio de su entusiasmo, porque a quién no lo entusiasma encontrarse un tesoro, se entusiasma usted con 5,000 pesos, que se los encuentra y se hace loco para ver. O sea, ¿sí ha visto cómo recogen los billetes? Les ponen el pie, lo arrastran un poquito, luego se lo ponen en el bolsillo y se van y lo miran por allá 2 cuadras más adelante. Uy, si es de verdad. O el que le pasó con el de 100,000, uy, es publicidad. Y fueron 2 cuadras creyendo que habían encontrado 100,000 pesos. No, el reino de Dios se encuentra el billete de 100,000 de verdad. No, el de 100,000 no, el billete de 1 trillón. Se lo encontró. Y entonces dice que lo deja en el campo y en medio de su entusiasmo, porque sabe que es real, no es publicidad, no es inventado, no es religión. Dice, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Si ahí está el tesoro, yo quiero que ese tesoro sea mío. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy convencido y entrego todo lo que tengo para tener ese tesoro. ¿Qué es todo lo que yo tengo que Jesús pide de mí? Mi confianza. Que yo sea capaz de verlo a Él como el único rey de mi vida. Eso es lo que pide el reino. Tú tienes que creer en Cristo de una manera tal que te arrepientas de haber vivido fuera del reino de Jesús y decir, Jesús, yo vivía como un enemigo, ahora quiero vivir a tu servicio, o sea, yo quiero estar en tu reino. Pero solo el que ve en Jesús el tesoro, vende lo que tiene. O sea, dice, mi vida es tuya, Cristo en mí. Cuando tú ves a Cristo como tu tesoro, puedes entrar al reino de Dios. Si no ves a Cristo como valioso, no vas a entrar nunca en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no es venir a la reunión, no es tener una rutina cristiana, no es pagar promesas. El reino de los cielos es encontrar que Cristo es el tesoro y luego, cuando Cristo es tu tesoro, vivir el reino de Dios mañana, pasado mañana y el resto de la semana es conocer la voluntad de Dios y vivirla. Es que tú empiezas a mirar qué era lo que la persona que yo más amo, que es Jesús, dijo. Que oren. Entonces yo empiezo a conocer su voluntad y hacerla, que perdone a mis enemigos. Entonces yo empiezo a vivir la voluntad porque yo confío en Él, porque es mi mayor tesoro. Y como una cadenita, cuando estás en el reino de los cielos, cada vez el valor de Jesús es más grande para ti. Si al principio valía 1 trillón, luego vale 10 trillones, porque dices, yo no me imaginaba lo valioso que era, y pasa el tiempo y Jesús no se devalúa, Jesús se avalúa, Él crece, cada vez es más valioso. Y eso es lo que hacemos cuando tomamos el pan y el vino.
tomamos el pan, tomamos el vino y decimos: Cristo, creo que tu reino es el único reino en donde si tengo dolor, mi dolor no me va a destruir, sino que tú me vas a sostener en medio del dolor. Tomamos el pan y el vino porque decimos: tú eres el único que me puede dar el verdadero significado de quién soy yo, quién es mi prójimo y cómo acercarme a ti. Cuando tomamos el pan y el vino, recordamos que el amor y la verdad provienen únicamente de Jesús, y a través del testimonio de los discípulos en la palabra conocemos esa voluntad. Si tú hoy estás dispuesto, si tú hoy dices: esa es mi convicción, si tú dices: yo quiero experimentar el reino de Dios, ya creo en Cristo, pero no conozco la voluntad de Cristo, entonces no estoy viviendo el reino como debería, voy a hacerlo, tomas los símbolos y dices: Cristo, sé el Señor de mi vida. Cristo, salva mi vida. Cristo, quiero vivir tu voluntad. Cristo, quiero verte cada día como lo más valioso que tengo, que poseo. Y esa es la invitación que queremos hacerle finalizando este momento.